¿Qué tal? Nuevamente con ustedes. Bueno, hoy para hablar un poco de arquitectura doméstica, aquellas formas de construir sencillas, con materiales livianos y herramientas simples en la Ushuaia antigua, sobre todo de habitantes que no tenían muchos recursos y apelaban a utilizar rezagos de otras obras, restos de materiales y hasta de elementos de uso cotidiano para realizar sus obras y sus residencias. Así que bueno, vamos a ver un poco esta faceta distinta y muy particular de lo que es la arquitectura doméstica o autoconstrucción, como podemos también llamar. Gracias. Bueno, yo le llamo arquitectura doméstica. Otros le pueden decir, como decíamos, autoconstrucción en Ushuaia. El tema es ubicarnos en lo que fue el fin del siglo XIX, es decir, cuando los buques que navegaban por los mares argentinos eran a vela, eran veleros. Todavía no había vapores, por lo tanto, las cargas que podían llevar esos buques a vela eran muy limitadas. Por eso se impuso el uso de los materiales livianos y el sistema de construcción en seco, es decir, eh, los americanos le llamaban, bueno, ballon frame, un sistema constructivo, digamos, de herramientas sencillas. En la carpintería de madera los encuentros sin cuñas, es decir, porque no había herramientas especiales, y entonces la arquitectura es mayormente sencilla. Ese tipo de sistema de construir fue tomado también por la autoconstrucción. Es decir, la autoconstrucción o la arquitectura doméstica, como yo le llamo, la utilizaban eh, aquellos pobladores que no tenían realmente recursos. Entonces, bueno, estaban las latas de aceite, o de combustible, o de manteca, o de grasa, se aplanaban y se podían utilizar en reemplazo de las chapas acanaladas, que eran de uso cotidiano aquí, o, por ejemplo, los tambores también se utilizaban como elementos de construcción y calefacción. Las maderas, lógicamente, se racionalizaban y si usaban rezagos, lo utilizaban como le llamaban estos carpinteros en relleno. Es decir, el relleno después se puede revestir o no según las posibilidades económicas. Concluyendo, es decir, barcos a vela transportando personas y materiales, por lo tanto, dio como resultado una arquitectura sencilla de madera y chapa prácticamente, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, en todo lo que es la región de la Patagonia. También el hecho de que estos buques no podían utilizar, no tenían, digamos, posibilidades de cargar elementos muy pesados, está dado en que tampoco había maquinarias, por lo tanto las diferencias de topografía no se podían compensar. Y además, el hecho de no poder cargar ladrillos o cemento fue otro condicionante más que indujo a la utilización de materiales livianos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la chapa, todos la conocemos, es la famosa chapa de hierro galvanizado o de zinc que le llaman, las tiranterías de madera. Recordemos que acá los primeros buques que llegaron, cuando llegó la expedición de la Serre, trajeron materiales y traían madera, pero no sabían que acá en Ushuaia, en la bahía de Ushuaia, los bosques llegaban hasta lo que es la costanera. Por lo tanto, años después se instala el primer aserradero en la bahía La Pataya, donde hoy es el Parque Nacional. Luego, en 1902, se instala en el presidio cuando se empieza a construir la cárcel de Ushuaia. Elementos de uso cotidiano, como vemos en cualquier taller de carpintería, serruchos, martillos, clavos, algunas grampas, destornilladores, lesnas, y bueno, y estos elementos eran prácticamente los utilizados por los carpinteros de entonces. El casco histórico de la ciudad de Ushuaia, que hoy es el centro de la ciudad, es, digamos,
cuesta o una pendiente que viene desde la cordillera, que hace acá fondo, ¿no es cierto?, en lo que es la ciudad de Ushuaia, de antes y de hoy, y calles en pendiente que se fueron creando para las sucesivas construcciones que se iban levantando en la ciudad. Por lo tanto, al no haber maquinarias que podían aplanar el terreno como hoy día se hace, se utilizó el recurso de poner pilotes, troncos de árboles. Acá vemos una vista interior, de interior, pero desde abajo, ¿no es cierto?, desde las fundaciones de una vivienda, y acá tenemos la misma construcción vista del costado, donde prácticamente se compensaba la diferencia de nivel, en este caso, por estos pilotes. Después se serruchaban y se nivelaban, y de ahí para arriba se armaba la estructura de piso y luego la estructura de la vivienda. Esto en las viviendas precarias prácticamente a veces no se utilizaba, o se utilizaban generalmente unos troncos puestos en forma horizontal, porque eran más pequeñas, y a lo que se les llamaba trineo. Como veremos después, gracias a esos trineos se la trasladaba de un terreno a otro a medida que se los iba desplazando del centro de la ciudad. Y llegamos a esto, llegamos, por ejemplo, a construcciones totalmente elementales, precarias, acompañando la topografía y utilizando materiales de rezagos. Algunas estaban ocupadas temporalmente porque había gente que trabajaba en el campo, en la esquila o en otros lugares, en los aserraderos, y venía esporádicamente a la ciudad. Otros lo utilizaban permanente, pero las construcciones eran muy, muy sencillas. Acá tenemos, por ejemplo, perdón, acá tenemos esto está hecha, esta réplica del sistema de construcción interior de tabiquería, está hecha en la antigua casa de Evan, precisamente mostrando cómo se utilizaban los elementos de uso cotidiano, ¿no? Es decir, madera de relleno, después bolsas de arpillera clavadas y luego papel de diario engrudado, y con eso se pintaba o no se pintaba y quedaba hecho un tabique interior. Acá tenemos una estructura de una vivienda mucho más importante, y acá, como hemos visto en otros de los videos de este canal de YouTube, tenemos una maqueta constructiva que muestra un poco, digamos, el sistema constructivo, ya sea de una vivienda hecha por un constructor, y parte de estas condicionantes la copiaban quienes necesitaban hacer sus viviendas en forma propia. Acá tenemos ejemplos de traslados de casas, ¿no es cierto? De traslado de casas sobre camiones. Estos son contemporáneos, antes las llevaban también por carretas y luego sobre camiones, se trasladaban de un lugar a otro. Esto dio pie, sobre todo en la periferia, tanto en lugares planos como en lugares de topografía y bosque, a viviendas que van acompañando la pendiente del terreno, pero puestas sobre pilotes, sobre troncos de madera. En este caso, esta es una casita alpina que está ubicada sobre trineo, más fácil para desplazar. Esto es más o menos un panorama de lo que es el sistema de arquitectura doméstica, que la tenemos, podríamos clasificarla en dos tipos muy popularizados. La vivienda doméstica hecha con materiales de rezagos, está hecha, no sé si se alcanza a ver ahí las uniones de las chapas, son latas de elementos de combustible o comestibles, y sacadas las tapas y luego a martillazos aplanada. Por lo tanto se ven las texturas de los golpes de martillo. Y bueno, y acá, por ejemplo, por supuesto, ventanas pequeñas, un techo a dos aguas, algo muy sencillo. Bueno, estas eran las viviendas que estaban ubicadas en lo que hoy es el centro de la ciudad, lo mismo que algunas de estas que son casas alpinas que se hicieron posteriormente, ya cuando, digamos, ya en el siglo XX, esto también era una forma de autoconstrucción, donde un gran techo solucionaba parte de lo que eran los muros exteriores, elevando y utilizando el entrepiso para dormitorios. Por lo tanto, bueno, esto es un poco, digamos,
pequeña introducción a lo que podemos informarles de lo que fue la arquitectura doméstica o autoconstrucción en la ciudad de Ushuaia. Es decir, la utilización, como dije y repito, de materiales livianos y herramientas muy sencillas. Bueno, y así se fue llegando prácticamente a poder desarrollar y poder vivir digamos, en determinados hábitats, en determinadas edificaciones, a determinados sectores de la población. Bueno, con esto ya estamos ya terminando y nos despedimos hasta un próximo encuentro.